Hola, bienvenidos al módulo 1. Soy la doctora Mara Gutiérrez y durante este módulo vamos a conocer qué es el neurodesarrollo, recordar el desarrollo cerebral temprano, conoceremos las bases neurobiológicas de las etiologías implicadas a los trastornos del neurodesarrollo, los factores de riesgo y signología de alarma, así como conocer las comorbilidades médicas y tipos de discapacidad asociadas a los trastornos del neurodesarrollo y por último comprender la importancia del equipo multidisciplinario en la atención a trastornos del neurodesarrollo. El día de hoy vamos a revisar el primer módulo, que es bases neurobiológicas y estrategias de atención temprana multidisciplinaria de los trastornos del neurodesarrollo. Durante el contenido de este módulo vamos a ver algunos conceptos de neurodesarrollo humano, plasticidad cerebral, las bases neurobiológicas y las comorbilidades médicas y tipos de discapacidad asociadas, así como la importancia del equipo multidisciplinario en la atención a trastornos del neurodesarrollo. Bien, durante este módulo vamos a referirnos a neurodesarrollo como la secuencia ordenada de cambios en el sistema nervioso durante la vida y de la cual vamos adquiriendo habilidades funcionales cada vez más especializadas, entendiendo que el neurodesarrollo humano es un proceso de cambio continuo en un sistema abierto y muy sensible al contexto que lo rodea. Este neurodesarrollo inicia desde la concepción, activado por un código genético y modificado por el ambiente, que esto significa la epigenética, en donde pues interactúan una con otra estos diferentes ambientes como crianza, experiencias, naturaleza biológica, y en conjunto generan cambios adaptativos o bien desadaptativos en el neurodesarrollo. El curso del neurodesarrollo es desde la concepción entonces hasta la muerte, y la interacción multidireccional de los factores tanto genéticos como biológicos y experiencias e influencias ambientales impacta sobre este neurodesarrollo. El neurodesarrollo tiene algunas características muy específicas, como que es necesariamente un cambio o implica un cambio, como los cambios transformacionales, como la maduración y el crecimiento, y variacionales, que un cambio puede variar del estándar. Sin embargo, otra característica es que es ordenado y secuencial, que son cambios sucesivos y que si bien la velocidad es muy individual, debe esperarse siempre un paralelismo en la adquisición de habilidades en diversas áreas funcionales, y la falta de este paralelismo o bien la disociación de esta organización secuencial es la base de los trastornos del neurodesarrollo. Otra característica es que tiene una dirección definida, es un sistema ordenado, como habíamos mencionado, con una orientación o una meta final, que es el paso pleno a la etapa adulta. Y aquí es donde viene el concepto de equifinalidad, en donde hay múltiples medios para llegar a un mismo fin. ¿Qué quiere decir esto? Que en una persona tal vez varíe la manera de la adquisición de diferentes hitos del neurodesarrollo por el medio que lo rodea, la estimulación que lleva y algunos otros factores biológicos, pero el objetivo es llegar a un mismo fin, a lograr el paso pleno a la etapa adulta. Otra característica es que es permanente e irreversible. Los cambios entonces del neurodesarrollo no son circulares, transitorios o voluntariamente reversibles. Nunca debemos de esperar una pérdida de una habilidad que ya hayamos ganado y considerarlo como normal. Para conocer e identificar alteraciones en el neurodesarrollo debemos de conocer el desarrollo cerebral temprano. Aquí la arquitectura general del desarrollo humano pues se logra durante los primeros 6 meses de vida fetal y es impulsada por fuertes influencias genéticas. Acá en el periodo embrionario, que inicia en la 8ª semana de gestación, es donde tiene mayor impacto la influencia genética. El peso relativo de estas influencias genéticas disminuye para el tercer trimestre de la gestación
y cobra entonces especial importancia el rol de los factores ambientales que influye significativamente en las últimas etapas o fases del desarrollo cerebral prenatal para pasar a la etapa postnatal temprana. Por lo tanto, el desarrollo cerebral humano pues es un proceso altamente complejo y orquestado que establece el marco para la cognición, el comportamiento y las emociones para el resto de la vida. En el periodo fetal, de la semana 9 a la semana 38 de gestación, se activan diferentes procesos como la inducción, proliferación neuronal, la migración y organización de las células, la mielinización, y pasa a las últimas 4 semanas de gestación, en donde hay cambios madurativos, sinaptogénesis, y pueden verse interferidos por eventos adversos perinatales. Estos son los procesos que se activan durante la gestación. Aquí vemos que desde la semana concepcional o desde la concepción, pues inician o se activan estos diferentes procesos y que a lo largo de la primera infancia se mantienen activos. Los cambios de desarrollo que tienen lugar durante el primer año de vida son más dramáticos que los que ocurren en cualquier otra etapa de la vida humana. Los más notables implican cambios de forma y capacidad del cuerpo, la complejidad del sistema nervioso central, el despertar de capacidades sensoriales y perceptivas y las crecientes habilidades para dar sentido, comprender y dominar cosas del mundo que nos rodea, el logro de la comunicación, el surgimiento de características y estilos personales y la formación de los lazos sociales específicos. Vemos aquí que alrededor del nacimiento están muy activas las vías o el crecimiento o la maduración de estas vías sensoriales, del lenguaje, y hay una estimulación para las áreas cognitivas. Si bien entonces el inicio no fija el rumbo del neurodesarrollo, ejerce un impacto muy considerable si hay eventos adversos durante el periodo de gestación, alrededor del nacimiento o en los primeros años de vida. Para ejemplificar esos cambios neuronales en el neurodesarrollo, revisaremos esta imagen, en donde en la primera imagen son neuronas en el cerebro de un recién nacido. Vemos cómo se va modificando y multiplicando para el primer mes de edad, los 3 meses de edad, y a los 6 meses de edad ya se generan múltiples procesos de diferenciación y especialización y migración de las neuronas. Dentro del conocimiento del desarrollo cerebral temprano, debemos de identificar la unidad básica del sistema nervioso, que es la neurona o son las neuronas, también conocidas como células nerviosas, y estas son las unidades fundamentales del sistema nervioso y se encargan de procesar y transmitir la información. A grandes escalas, esas neuronas forman parte del sistema nervioso, en el cual se divide sistema nervioso central, encontrando partes como el cerebro, donde está el encéfalo, el tallo encefálico, y la médula espinal. La médula espinal conecta el resto del cuerpo a través del sistema nervioso periférico. El encéfalo entonces se divide en varios lóbulos: el lóbulo frontal, parietal, occipital y el lóbulo temporal. Cada una de estas partes tiene diferentes funciones y algunos son muy especializados. Por ejemplo, la corteza cerebral cubre la superficie cerebral y rige funciones superiores de las cuales estamos conscientes, como el movimiento voluntario, el lenguaje, emociones, pensamientos y la percepción sensorial. El cerebelo es el centro mayor de coordinación, integra esa información que reciben nuestros sentidos y hace que el movimiento sea más fluido y coordinado. El tronco encefálico controla las funciones vitales, de las cuales tal vez no seamos tan conscientes, como el latido cardíaco, la respiración, el ritmo del sueño, vigilia, y contiene los núcleos nerviosos de los sentidos, los movimientos de la cabeza y el cuello. El tálamo y núcleos grises es una estación intermedia entre la corteza y el tronco cerebral que controla el movimiento y el tono. El hipotálamo
Controla la supervivencia como la ingesta, temperatura, defensa, la parte sexual o el instinto sexual. El hipocampo y sistema límbico es la sede principal de la memoria y el aprendizaje. Y la médula espinal comunica el cerebro con el resto del cuerpo a través de los nervios periféricos y conduce las sensaciones al cerebro y lleva impulsos del movimiento voluntario e involuntario. Otra característica muy importante del neurodesarrollo es que cuenta con plasticidad cerebral. La plasticidad cerebral es un proceso fundamental para el desarrollo de funciones cognitivas como la memoria y el aprendizaje y se define como la capacidad del cerebro de modificar sus circuitos neuronales, su función y o su estructura en respuesta a la actividad generada por algún estímulo o en respuesta a demandas del ambiente y a la capacidad de recuperarse de una lesión. Existen varios mecanismos de neuroplasticidad. Aquellos más relevantes son la neurogénesis, que implica el crecimiento y remoldeamiento dendrítico de las células nerviosas, y la sinaptogénesis, que implica fortaleza de esas sinapsis o de esas conexiones y los cambios que modifican la expresión genética. Los cambios en la estructura cerebral requieren de un cierto equilibrio y no demasiado rígido ni demasiado flexible, sino más bien un equilibrio o una homeostasis y la producción de nuevas sinapsis y redes neuronales relativamente estables. En esta maleabilidad que tiene nuestro desarrollo cerebral están involucrados factores genéticos, moleculares y celulares que influyen en la dinámica de las conexiones sinápticas y la formación de circuitos neuronales, determinando ya sea ganancia o pérdida de ciertas conductas o funciones. Debemos de conocer los procesos neuronales. ¿Para qué? Para identificar adecuadamente cuáles son los factores de riesgo y cuáles son los signos de alarma en nuestro neurodesarrollo que implican que algo está pasando. La pérdida de equilibrio causa alteración de la organización y entonces hay una alteración entre actividades excitatorias e inhibitorias de ese desarrollo o neurodesarrollo y puede implicar ya sea beneficio como cambios adaptativos o desadaptativos. Esta neuroplasticidad normal o este desequilibrio entre actividad excitatoria e inhibitoria es la base de la génesis de los trastornos del neurodesarrollo y trastornos u otros trastornos congénitos o adquiridos. En este esquema podemos identificar algunos procesos de nuestro neurodesarrollo cerebral, iniciando en la etapa concepcional o en la etapa embrionaria, en donde se desencadena, recordemos, el código genético, y junto con la interacción de los ambientes biológicos, la crianza, el ambiente y la neuroplasticidad, puede haber algunas situaciones adaptativas o desadaptativas o disrupciones precoces y permanentes en el neurodesarrollo que provoquen riesgo de tener un trastorno del neurodesarrollo. En estas etapas, durante la etapa prenatal y perinatal, los factores genéticos y epigenéticos influyen de manera importante. En esta etapa tenemos una subplaca todavía no permanente cortical que cambia hacia una subplaca más madura y permanente hacia la etapa postnatal. Podemos tener algunos cambios aquí de disrupción, pero también podemos tener cambios de neuroplasticidad favorables. Cuando hay una disrupción precoz y permanente, podemos identificar alteración de los procesos del neurodesarrollo y entonces ir observando los primeros signos de alarma para trastornos del neurodesarrollo. Pasamos a la etapa de la infancia, donde ya esta subplaca cortical es madura y permanece una placa cortical a lo largo de la vida, obviamente siendo más especializada cada vez, y en donde en la primera infancia pues se desencadenan varios procesos y vamos ganando habilidades cada vez más especializadas. Viene la etapa de la adolescencia,
donde puede haber o hay una poda sináptica de los circuitos o de los caminos neuronales que no se desarrollaron, pues para dar paso a una placa cortical madura y permanente. Que esto no significa que ya no podamos seguir aprendiendo, sino que hay un equilibrio entonces en la producción y eliminación, y esto se llama también neuroplasticidad. Como resumen, tenemos entonces que los cerebros en sí no nacen, sino que se construyen. Se van construyendo a través de este neurodesarrollo cerebral temprano, a través de esos procesos especializados y con un impacto considerable de la parte genética, parte biológica, crianza, ambiente y la estimulación del medio que nos rodea. La importancia del aprendizaje y el desarrollo de la primera infancia entonces implica ese impacto sobre el desarrollo de este cerebro. Considerar entonces que las bases biológicas, todo lo que es la parte genética y epigenética, refuerzan el equilibrio de ese neurodesarrollo, pero también considerar que la red social y la interacción de ese cerebro con esta red social le dan la verdadera estabilidad. Sabemos para este punto entonces que el neurodesarrollo o el desarrollo neuronal requiere la orquestación de cambios dinámicos en la expresión genética para regular las decisiones sobre el destino de esa célula o de ese desarrollo. Existen múltiples etapas de regulación génica, espacial y temporal para generar la diversidad de subtipos celulares o de especialización celular que se aprecian ya en un cerebro adulto. Si bien este complejo proceso asociado a la expresión génica contribuye a la emergencia de características físicas, conductuales, la relación entre un gen específico y esas características es a menudo indirecta y compleja. La evidencia actual muestra que la expresión de los genes a lo largo de la vida de un individuo está regulada también por su ambiente al que es expuesto de manera temprana. Esta regulación ocurre a través de un proceso denominado epigenética, que modifica la información transmitida por el ADN a través del ácido ribonucleico mensajero a lo largo de extensas escalas de tiempo, incluso multigeneracionales, variando la expresión génica a través de su activación y desactivación. Los mecanismos epigenéticos y su impacto en las diferentes etapas del neurodesarrollo son bastante profundos e implicaría una especialización en otro momento. Sin embargo, es importante mencionar que el neurodesarrollo responde a una base genética. El proceso cerebral de desarrollo es complejo en su dinamismo, puesto que se produce en un contexto que es sumamente organizado y estructurado tanto a nivel genético, pero con un entorno que cambia de manera constante y este puede también realizar cambios a nivel genéticos. Como consecuencia, tanto la expresión de los genes como la recepción de la información que recibimos de nuestro ambiente son necesarias para el desarrollo adecuado del cerebro y que la perturbación de cualquiera de estas puede alterar dicho desarrollo y en ocasiones de manera dramática y permanente. Si bien no existe una etiología identificada como causa específica de los trastornos del neurodesarrollo, podemos identificar varios factores ambientales que pueden afectar el neurodesarrollo, como el ambiente físico, en donde puede haber contaminantes ambientales, tóxicos, condiciones de vivienda y hacinamiento y contaminación acústica. Situaciones de adversidad temprana, como la exposición a experiencias de desviación del entorno esperado, por ejemplo, pobreza, abuso sexual, exposición a violencia, deprivación o abandono. Y eventos adversos perinatales, como retraso de crecimiento intrauterino y factores maternos. El estrés prenatal, dependiendo también de la salud mental materna, que implica un factor ambiental o de adversidad,
la nutrición como el metabolismo enérgico, Para continuar con el módulo, debemos de conocer el neurodesarrollo o el desarrollo infantil esperado. Este neurodesarrollo sabemos entonces que es un proceso continuo que se adquiere de forma progresiva las habilidades y capacidades que nos permiten interactuar con nuestro entorno y va ligado estrechamente a los procesos de maduración del sistema nervioso. Es fruto entonces de la interacción entre factores genéticos y factores ambientales, tanto biológicos, psicológicos y sociales, e implica conocer el neurodesarrollo en áreas motoras gruesas, motricidad fina, lenguaje y social adaptado. Para la vigilancia del desarrollo infantil, debemos de saber que existen edades obligatorias en las que debe de ser evaluado el infante junto con una evaluación médica y una observación de su desarrollo infantil. Este puede ser realizado en los primeros niveles de atención y derivados a centros especializados en caso de variaciones o rezagos en el neurodesarrollo. Las edades obligatorias, donde debe de realizarse de manera indispensable la evaluación del desarrollo infantil, es al mes, a los 6 meses, a los 18 meses, 30, 42 y 60 meses, junto siempre con una evaluación médica, debido a que hay condiciones médicas o afecciones médicas que pudieran ser una disrupción de ese neurodesarrollo y de no detectarse oportunamente pueden generar una alteración permanente o transitoria de ese rezago del neurodesarrollo. En las siguientes diapositivas se presenta una cédula de evaluación del desarrollo infantil en diferentes edades para que conozcamos el desarrollo esperado en las diferentes áreas que componen el desarrollo infantil. Esta cédula de evaluación se les compartirá a través de una liga en su módulo de plataforma. Debemos de identificar también, además del desarrollo cerebral esperado, la signología de alarma neurológica para detectar oportunamente su presencia y derivar a servicios especializados. A la edad del recién nacido, un signo de alarma neurológica es que su cabeza constantemente esté hacia atrás o en gota, que su tono muscular sea bajo o alto y que no tenga reacción al sonido. A los 3 meses de edad, que no tenga sostén cefálico, manos empuñadas con atrapamiento de pulgar, antebrazo en pronación, que no sonría de manera social y no haya fijación de la mirada. A los 5 meses, no hay rodamientos, apoyo en punta de los pies, que haya alteración de su tono muscular, persistencia del reflejo de Moro, más allá de los 6 meses, piernas muy juntas y difíciles de separar. A cualquier edad, los signos de alarma neurológica son presencia de asimetría en las posturas o movimiento, alteración en la succión o deglución desde edades tempranas, alteración en el llanto y falta de consolabilidad, alteración en el tono muscular, que no camine a los 18 meses o más, que no desarrolle un juego simbólico a los 24 meses o más, que presente estereotipias, pasar de una actividad a otra y un lenguaje incomprensible más allá de los 36 meses de edad. Algunas señales de alerta de conductas que alertan a los padres para trastornos del neurodesarrollo, específicamente trastorno del espectro autista, implican el área social, comunicación y conducta. En el área social, que no presente sonrisa social, que parece que prefiera jugar siempre solo, que obtiene las cosas por sí mismo y a veces se confunde que es muy independiente, pero para la edad sabemos que no es lo esperado y hace cosas a una edad muy temprana o presenta habilidades extraordinarias esperadas para su edad. Tiene dificultad en hacer contacto visual, está en su propio mundo,
se desconecta de los demás o no está interesado en otros niños. En el área de comunicación no tiene respuesta a su nombre, no puede explicar lo que quiere, tiene un desfase del habla o del lenguaje, no sigue indicaciones o tiene conductas que hacen pensar que escucha menos, parece escuchar algunas veces y otras no, no señala o no sabe decir adiós con la mano, o bien unas regresiones en el lenguaje o decía algunas palabras, pero ahora ya no las dice. En conducta puede presentarse berrinches, que es muy hiperactivo o poco cooperativo, o es muy oposicionista, no sabe jugar con los juguetes para lo que son. Se atora en las cosas o en un objeto una y otra vez, camina de puntas, muestra un apego exagerado a juguetes y objetos raros o inusuales, alinea cosas, es muy sensible a sonidos o a ciertas texturas y tiene movimientos repetitivos de sus manos, por ejemplo, cerca de sus ojos, o movimientos de sus manos cerca de la cabeza. Existen evaluaciones que se realizan en la consulta del niño sano, como la evaluación del desarrollo infantil en sus edades obligatorias, y otras evaluaciones como la tabla Jaicía-Levant, que nos permite identificar tanto si ya logró algunas etapas del neurodesarrollo o si no ha logrado otras. Y existen evaluaciones de tamizaje como el MCHAT en su disponibilidad online. Sin embargo, no se recomienda el cribado poblacional en trastornos del espectro autista en atención primaria. Solamente se recomiendan las evaluaciones del desarrollo infantil. Y los tamizajes específicos son complemento de la evaluación clínica de niños y niñas en situación de riesgo para este trastorno. Y lo que sí se recomienda es una vigilancia del desarrollo infantil en la población general. Durante las valoraciones de la primera infancia o las evaluaciones del desarrollo infantil y tamizaje, debemos entonces de identificar adecuadamente el desarrollo cerebral temprano y la signología de alarma para saber cuándo debemos derivar a servicios de estimulación temprana o a servicios de atención temprana al desarrollo infantil. En este momento debemos de identificar estos dos diferentes conceptos. La estimulación temprana es un conjunto de acciones que potencializan las habilidades tanto físicas, mentales y psicosociales del niño sano, mediante la estimulación repetitiva, continua y sistematizada, y esta puede ser enseñada a los cuidadores para realizarlo en casa y en centros no especializados. A diferencia de la atención temprana, que esto es un conjunto de intervenciones, tanto sanitarias, sociales y educativas, dirigidas a la población de 0 a 6 años, a la familia y al entorno. El objetivo de la atención temprana es dar respuesta a las necesidades transitorias o permanentes que presentan los niños y niñas con un trastorno en su desarrollo ya establecido o que tienen riesgo de padecerlo. Por ejemplo, que tienen un riesgo por haber sido prematuros, por haber estado hospitalizados más allá de 4 días en los primeros días de vida, o algunas comorbilidades de hospitalización como infecciones, crisis convulsivas o antecedentes de hermanos mayores con trastorno del neurodesarrollo. Para continuar con el módulo, hablaremos ahora de trastornos del neurodesarrollo y las afectaciones o afecciones médicas asociadas. Sabemos que los trastornos del neurodesarrollo son condiciones que se originan de alguna forma de disrupción precoz y permanente y significativa de los procesos dinámicos del desarrollo cerebral. Son de origen multifactorial, tanto la interacción genética-ambiente, se presentan durante el inicio de la primera infancia y producen dificultades en la adquisición del desarrollo. Tienen una elevada ocurrencia, que significa que puede estar uno o dos o más trastornos del neurodesarrollo como en conjunto en una sola persona,
y pueden presentar comorbilidades médicas asociadas. Son de perfil evolutivo, que significa que inician en la primera infancia pero permanecen a lo largo de la vida, y genera un déficit de funcionamiento personal, social, académico y ocupacional. Tenemos la clasificación que nos imparte el DSM-5 en conjunto con el CIE-11 de los trastornos del neurodesarrollo. Esta es la más actual. Existe una clasificación de los trastornos del neurodesarrollo que marca según el DSM-5 y el CIE-11, y la cual pueden revisar en el contenido de su módulo. En las siguientes diapositivas se resume a manera de tabla la clasificación de estos trastornos del neurodesarrollo. Los sistemas de clasificación diagnóstica son importantes en la parte clínica y son indiscutibles, porque nos guían y organizan la observación clínica, orientan el proceso diagnóstico, nos guían en los diagnósticos diferenciales y en la toma de decisiones terapéuticas y pronósticas, aunque pueden ser transitorios y dinámicos en base a los consensos actualizados. Los criterios diagnósticos actuales para los diferentes trastornos del neurodesarrollo están definidos exclusivamente por la observación acuciosa de sus manifestaciones clínicas, y no contamos con marcadores biológicos y solo el juicio clínico. Entonces, bien, los trastornos del neurodesarrollo representan el 10% de los trastornos en la población infantil. En la siguiente tabla se presentan algunos trastornos del neurodesarrollo y su prevalencia, y la razón de hombres-mujeres y sus comorbilidades asociadas. Por ejemplo, en la discapacidad intelectual, que su prevalencia de ese 10% de la población infantil representa el 1%, y puede tener una comorbilidad con otros trastornos del neurodesarrollo, como trastorno de déficit de atención, con hiperactividad, trastorno del espectro autista y trastornos de movimiento estereotipado. Tienen comorbilidades neurológicas, como puede presentarse con parálisis cerebral, epilepsia o déficits sensoriales, y tienen comorbilidades psiquiátricas como trastornos depresivos y trastornos de ansiedad. En el trastorno del espectro autista, que representa de ese 10%, del 1 al 2.8%, en donde se puede presentar comorbilidades neurológicas como trastornos del sueño, trastorno de la alimentación, epilepsia, trastorno de ansiedad y trastorno depresivo. La etiología de los trastornos del neurodesarrollo son multicausales. ¿Por qué? Porque existe una interacción tanto de la genética como del ambiente y factores ambientales que pueden generar una disfunción cerebral en nuestro neurodesarrollo y presentarse situaciones en área cognitiva, motora, conducta y algunos signos como microcefalia, macrocefalia, alteración cerebral o anomalías en el electroencefalograma. Son de un perfil evolutivo, que significa que inician en la primera infancia y permanecen durante toda la vida, y su estudio requiere entonces niveles de análisis desde la genética, epigenética, neurofisiología, neuroimágenes y psicosociales. Por lo tanto, por el hecho de que son multicausales y no existe una causa única para los trastornos del neurodesarrollo, su enfoque y su intervención debe ser siempre multidisciplinaria y no un solo profesional el que dé con un diagnóstico o con la intervención. Hablando del perfil evolutivo de los trastornos del neurodesarrollo, debemos de considerar que tanto la intervención y seguimiento no se limita a la niñez y la adolescencia, sino como es un perfil evolutivo y que es una condición que permanece a lo largo de la vida, debemos de considerar que la intervención debe ser un seguimiento multidisciplinario y prolongado. Por ejemplo,
En el TDAH la hiperactividad se puede resolver en la pubertad, pero en el 2/3 de los casos las otras manifestaciones continúan hasta la etapa adulta. En los trastornos de tics crónico, los tics pueden desaparecer en la etapa adulta, pero se pueden asociar a otros trastornos neuropsiquiátricos como el trastorno obsesivo compulsivo en la mitad de los usuarios que presentan trastornos de tics crónico. En el trastorno del espectro autista puede que hay un funcionamiento cognitivo normal. En la etapa adulta, 2/3 de estas personas pueden presentar o permanecer con temores, estrés, ansiedad y depresión. Los factores de riesgo para trastornos del neurodesarrollo, comentábamos que su causa es multifactorial. Sin embargo, se pueden identificar algunos factores desde el periodo perinatal. Por ejemplo, si hubo consumo de fármacos o sustancias teratógenas durante la gestación, infecciones perinatales, diabetes gestacional, sangrado excesivo, sufrimiento fetal, prematurez o bajo peso al nacer. Algunas enfermedades metabólicas, tanto de la madre como de la persona, o bien edad avanzada de los padres, antecedentes psiquiátricos familiares y familiares con trastornos del neurodesarrollo o trastorno del espectro autista específicamente. No olvidar la búsqueda del diagnóstico orgánico de una afección médica o genética asociada a los trastornos del neurodesarrollo. En múltiples ocasiones o en múltiples usuarios con trastorno del neurodesarrollo, el diagnóstico psicosocial da con un trastorno del neurodesarrollo específico y se deja de lado la búsqueda de una afección médica que puede estar asociada a esa disrupción precoz que generó el trastorno del neurodesarrollo. Por ejemplo, en síndromes genéticos como síndrome de Angelman, esclerosis tuberosa, síndrome de Noonan, síndrome de Prader-Willi, entre otros. El diagnóstico único de trastorno del neurodesarrollo es raro por el riesgo genético compartido entre un trastorno del neurodesarrollo y otro. Así que esto contribuye a que la calidad de vida de estos pacientes se afecte en mayor cuantía. En los trastornos del neurodesarrollo entonces existen afecciones médicas asociadas. Las principales pueden ser neurológicas o fuera del sistema nervioso. De las comorbilidades neurológicas puede haber epilepsia, alteraciones sensoriales en la visión y audición y alteraciones en las funciones mentales. Y fuera del sistema nervioso podemos encontrar trastornos de la deglución y trastornos nutricionales. Dentro de las afecciones médicas sensoriales podemos encontrar trastornos visuales como errores de refracción, estrabismo, retinopatías en un 13 o un 25% de las personas con diagnóstico de trastorno del neurodesarrollo. Por su parte, los trastornos auditivos puede haber hipoacusia profunda, por ejemplo en algunas personas con factores de riesgo en donde se utilizó medicamentos ototóxicos en el periodo perinatal, cursaron con hiperbilirrubinemia o bajo peso al nacer, con sepsis neonatal, una hemorragia perintraventricular del recién nacido o requirieron ventilación mecánica. Puede ser un trastorno acompañante al retraso o regresión en el desarrollo infantil y esto representa el 18% de las personas con trastornos del neurodesarrollo que pueden presentar trastornos auditivos. De las alteraciones o afecciones médicas fuera del sistema nervioso podemos encontrar trastornos de la deglución, como dificultades en la alimentación. Una succión débil o lenta es una primera señal de un problema neurológico que se está presentando. Y bien, los trastornos de la deglución son muy comunes en los lactantes que pueden evolucionar a parálisis cerebral y otros problemas del neurodesarrollo. Puede haber también alteraciones en el estado nutricional, como desnutrición por la selectividad, la alteración sensorial o del procesamiento sensorial, enfermedad celíaca asociada, alteraciones intestinales o enfermedades metabólicas. Esto aumenta la morbimortalidad infantil. Puede haber un retraso en la talla y desarrollo y una reducción entonces del desarrollo muscular, así como alteraciones cognitivas.
Puede haber manifestaciones alérgicas como asma, enfermedades atópicas, intolerancias alimentarias, dermatitis atópica y rinitis alérgica. No se conoce como tal el porcentaje de presentación en los trastornos del neurodesarrollo, pero son realmente comunes. Si bien aún faltan investigaciones precisas, se ha asociado que una alteración entre el eje microbiota intestino-cerebro puede estar asociado a los trastornos del neurodesarrollo. Sabemos que el sistema digestivo es productor de un neurotransmisor y que este eje se comunica a través del nervio vago, el sistema circulatorio e inmunológico, y que en condiciones regulares debemos de tener un equilibrio de esta microbiota. Cuando existe un estrés de esta microbiota o una alteración de esta microbiota por enfermedades metabólicas, alteraciones alimentarias o enfermedades alérgicas, puede haber o se produce una disbiosis intestinal, la cual está asociada a cambios conductuales a través de este eje microbiota intestino-cerebro. Otra afección médica que debemos estar vigilando en los trastornos del neurodesarrollo es la posibilidad de que se presenten errores innatos del metabolismo, en donde puede haber la alteración de un gen que produce un defecto enzimático y que resulta entonces en una disrupción precoz y persistente de su organismo que puede afectar dramáticamente su neurodesarrollo. Y el tratamiento de estas condiciones médicas resulta en mejorías considerables de la vida del usuario y se puede presentar en el 2 al 5% de los casos con trastornos del neurodesarrollo. Para el diagnóstico médico se requiere una observación clínica médico-terapéutica acompañado de la valoración psicosocial. Si bien no tenemos biomarcadores específicos o un resultado de laboratorio que nos identifique exactamente qué trastorno del neurodesarrollo tenemos, podemos orientar de manera clínica hacia la realización de algunos laboratorios o pruebas específicas o gabinetes que pueden descartar o corroborar otras afecciones médicas de las cuales ya hemos hablado que pueden ser una causa principal del trastorno del neurodesarrollo. Estos son los principales biomarcadores estudiados para trastorno del espectro autista. Algunos o la mayoría, por su base neurobiológica, genética y epigenética, tienen que ver con el área de orientación de genética médica. Por lo tanto, se recomienda que el 90% de los usuarios con trastorno del neurodesarrollo se refiera a una orientación de genética médica. Otros estudios de gabinete implican el tamiz metabólico, tamiz ampliado, tamiz auditivo, análisis de laboratorio que deben de realizarse y prescribirse individualizando cada caso según su medio que lo rodea y la exposición que ha tenido, estudios citogenéticos, electroencefalograma, imagen cerebral y potenciales evocados auditivos de tallo cerebral. Para la realización de estudios genéticos existen ciertas indicaciones, por ejemplo, discapacidad intelectual, autismo, trastorno grave del lenguaje, trastorno grave de la coordinación motora, una regresión cognitiva, una aparición de síntomas psicóticos, macrocefalia o microcefalia, dismorfias o características específicas a nivel facial o a nivel corporal, talla patológica, ginecomastia o genitales ambiguos, antecedentes personal de malformación genética, epilepsia, ataxia, neuropatía, una alteración sensorial, hablando de visión y audición, o bien antecedentes familiares de abortos de repetición, antecedente de primer grado con alteración genética ya conocida, o antecedente de primer grado con condiciones de salud como esquizofrenia, discapacidad intelectual o autismo. Para completar este módulo hablaremos de las estrategias de atención temprana y la importancia de un equipo multidisciplinario en la atención de los trastornos del neurodesarrollo.
Sabemos hasta este punto que los trastornos del neurodesarrollo implican varias áreas de la vida afectadas en una persona y debemos de comprender que una intervención de varios profesionales de la salud, tanto de la parte médica, terapéutica, nutricional, psicosocial, deben de estar implicados en el diagnóstico y la intervención temprana. Y todo este modelo de atención orientado al beneficio de la persona, la familia y de modificaciones en su entorno. La atención e intervención en los trastornos del neurodesarrollo debe ser siempre contemplando un equipo de más de 2 profesionales especialistas o habilitados para la atención de trastornos del neurodesarrollo. ¿Por qué? Porque 2 cerebros piensan más que uno, contemplando que hay comorbilidades médicas asociadas que tal vez el área terapéutica no va a identificar o no va a intervenir en tratamientos apropiados, y viceversa, el médico clínico no va a intervenir en cuestiones de técnicas para mejorar el área conductual, cognitiva o del lenguaje, pero en conjunto van a beneficiar esa intervención desde el diagnóstico definitivo y oportuno, el manejo tal vez farmacológico, el manejo de intervención temprana y entonces mejorar el pronóstico de esta persona. Las estrategias de atención temprana en trastornos del neurodesarrollo pueden realizarse en 3 niveles de salud. En la atención primaria implica educación o psicoeducación, prevención, promoción y protección infantil. En la intervención secundaria, una detección oportuna de estos factores de riesgo, un diagnóstico temprano y la intervención precoz. Y en el nivel terciario, podemos referir a estas unidades o centros especializados en neurodesarrollo, hospitales, para la atención de situaciones ya persistentes de los trastornos del neurodesarrollo. El modelo biopsicosocial maneja los cambios a nivel médico-terapéutico, entorno educativo, social y familia, y en el centro como atención el beneficio de la persona con el diagnóstico de trastorno del neurodesarrollo. El enfoque biopsicosocial se debe a que puede generar varias afecciones en varias áreas de la vida y esto genera deficiencias o limitaciones que al interactuar con el entorno de esta persona pues implica una discapacidad. Las discapacidades asociadas a trastornos del neurodesarrollo puede llegar a ser psicosocial, sensorial en el área visual auditiva, intelectual con dificultades de aprendizaje o discapacidad múltiple en donde en una persona se presenta 2 o más tipos de discapacidades. Hablando de los tipos de discapacidad, debemos de conocer el concepto actual de discapacidad, que es la consecuencia de la presencia de una deficiencia o limitación en una persona que al interactuar con las barreras que le impone el entorno social puede impedir su inclusión plena y efectiva en la sociedad en igualdad de condiciones con los demás. Como conclusión de este módulo, tenemos que los trastornos del neurodesarrollo son un conjunto de condiciones crónicas y altamente prevalentes. El enfoque diagnóstico e intervención debe ser multidisciplinaria y el diagnóstico es puramente clínico y no viene únicamente dictado por la puntuación de ningún cuestionario o medida observada. Reducir nuestra adherencia a una evaluación centrada entonces en establecer un diagnóstico. El enfoque debe ser más bien centrado en el niño en contraposición al centrado en el diagnóstico y debemos de acercarnos más a las necesidades reales del niño, pensando siempre con un pensamiento clínico, flexible y crítico y considerar la carga de psicopatología y multimorbilidad al evaluar el contexto. En general debemos de hacernos varias preguntas. ¿Cuáles son los puntos fuertes y las dificultades de este niño? ¿Cómo podemos aportar para que desarrolle de una manera óptima sus potencialidades y logre una mejor trayectoria? Y no nada más centrados en el diagnóstico. Pero siempre recordar
que un diagnóstico definitivo con un descarte o corroboración de una afección médica asociada, además del trastorno del neurodesarrollo, le va a permitir un tratamiento mucho más completo y un mejor pronóstico. Y que la discapacidad no hace a la persona, sino que el entorno es el que discapacita, por el concepto de que al interactuar algunas deficiencias o limitaciones en una persona, éste le impida su sociedad incluirse de manera plena y efectiva. Para concluir este módulo debemos de recordar que el neurodesarrollo inicia desde la concepción y se ve impactado por factores genéticos y ambientales, que los trastornos del neurodesarrollo son un conjunto de condiciones crónicas y altamente prevalentes, y que su enfoque diagnóstico e intervención debe de ser multidisciplinario y tener presente que las afecciones médicas pueden ser gran parte de la causa de los trastornos del neurodesarrollo. El diagnóstico de estos trastornos es clínico y no viene únicamente dictado por una puntuación de ningún cuestionario o medida observada, sino más bien son como complemento. Entonces, reducir nuestra adherencia a una evaluación centrada en establecer un diagnóstico nos va a beneficiar para centrarnos entonces en un enfoque hacia las necesidades reales del niño y que debemos de considerar con un pensamiento clínico, flexible y crítico, considerar la carga de psicopatología y multimorbilidad, evaluando siempre el contexto e individualizando cada caso para su diagnóstico y para su intervención. Agradezco que hayan completado este módulo, invitándolos a seguir con su capacitación.